Acá también hay otro. Miguel. Ven. ¿Cómo estás? Gusto. Rosa Lorena. Mucho gusto. Me estaba diciendo papá que estás en Philips. Muy bien. La verdad es que vamos a en algún momento de la vida de repente que vamos a por sí, pero la verdad es que qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que la llevamos de TVWA Global en la agencia de marketing. En algún momento llevamos y un grupo más especializado. Para lo que dice. Muy buenas tardes. Les informamos que comenzaremos en 5 minutos. Estamos esperando a 2 o 3 grupos en la audiencia. Vayan revisando sus dispositivos por respeto a la audiencia en modo silencio. Gracias. No, no cambia.
No, aquí por eso estoy pidiendo. Perfecto. Muy buenas. ¿Sí me escuchó? ¿Sonido bien? ¿Ahí me escuchó? Creo que sí. Muy buenas tardes. Pues estamos muy contentos de iniciar el primer día del 6º Congreso de Mercadotecnia. Llevamos una historia. 6 años se dicen fácil, pero realmente hemos hecho muchos esfuerzos para que estos eventos salgan completamente excelentes para ustedes. Y hoy no es la excepción. Hoy el Departamento de Estudios Empresariales y la dirección del Departamento de Comunicación nos damos el lujo de presentar la ponencia Cine y Publicidad, importancia de su vínculo y desafío en México. Tenemos como invitados especiales Ángel Cabrera de Correct, Lorena de Fátima, directora de Publicidad Catatonia, y Lorena Salmerón, Chief Strategy Officer of Terán, y cabeza de Disruption Lab Consultoría. También vamos a presentar al moderador del día de hoy, que es Jorge Vadillo Nieto, licenciado en Administración de la UEM y maestro en Comunicación por Libero, comentarista y productor de contenidos deportivos, autor del libro La Mercadotecnia y el Deporte Ahora. Colaboró en medios del Economista, Forbes México, ESPN México, Digital y Reference. Por favor, démosles un aplauso y gocemos esta plática. Bueno, pues ya prácticamente para cerrar esta primera jornada, bienvenidos todos nuevamente. Y es un honor para mí presentar a un panel de lujo y voy a ir en el orden que marca el flyer correspondiente. Y voy a comenzar con alguien con quien me da mucho gusto reunirme después de varios años, que es el maestro Ángel Cabrera. Posteriormente le doy la bienvenida, maestro Ángel Cabrera, productor con una trayectoria bien importante en cine y desde luego también en la docencia aquí en la Ibero. Un aplauso, por favor. Sigo con Lorena de Fátima, que estudió la licenciatura de comunicación, es egresada de aquí de la Ibero.
y es una apasionada de la narración de historias y en el conocimiento de las marcas. Y bueno, conocida como la mejor productora de campañas publicitarias del país. Un aplauso, por favor. Y cierro con Lorena Salmerón, que cuenta con una maestría en Cultura, Medios y Comunicación, egresada también de la Ibero Ciudad de México, y actualmente es Chief Strategic Officer en Terán TBWA. Bienvenida, Lorena. Bueno, pues para arrancar esta mesa que cierra nuestra primera jornada y que habla de la importancia del cine y la publicidad y sus desafíos en México, bueno, ya todos ustedes han tenido oportunidad de ver en estas horas parte de lo que involucra cine, mercadotecnia y publicidad. Pero teniendo aquí a los expertos, pues no vamos a desaprovecharlos y yo les invito a que le hagan todas las preguntas que quieran, que puedan y que el tiempo nos lo permita, y extraer el conocimiento de estos tres genios, de este grupo de expertos. Y bueno, pues vamos a comenzar, maestro, si me permiten, insisto, en el orden que marca el flyer. Pues hablemos entonces del cine y de la publicidad en México, la importancia y los desafíos que tiene. Maestro Cabrera, tienes la palabra. Y por cierto, un gusto reunirme porque él me dio clases en la maestría de comunicación hace ya algunos años. Y también a ellas. Pues yo les agradezco tanto. Jorge, gracias. Esta cálida bienvenida porque pues recibo inmerecidos aplausos de 3 exalumnos míos que sin querer nos hemos reunido hoy en esta mesa. 3 exalumnos que son además distinguidísimos, Jorge y mis Lorenas. Imaginen ustedes el orgullo que siento de haber visto en 34 años que tengo de venir a molestar aquí a Lore, que fue de los 90, a Lore, que fue ya en los 2000, y a Jorge, que también fue en los 2000. Entonces es verdaderamente un orgullo estar aquí con estas 3 luminarias de la comunicación que se hicieron aquí. Y me voy a parar de la mesa porque es más fácil que platiquemos. Prometo no caerme. Si me caigo, me cachas. Se ve que estás macizo, entonces me voy a parar porque en verdad hablar de cine y de publicidad, pues gracias Samuel por invitarnos, gracias Jorge por invitarnos a esto, pero pues es un tema fácil y difícil. Es un tema fácil y difícil hablar de este tema porque todos quienes estamos aquí sentados, todos, de algunas caras conocidas, otras no, pues nos apasiona el cine. Sí, tú también. Te apasiona el cine, te apasiona la comunicación y el sonido y la tele y lo que le dicen que el storytelling ahora, ¿verdad? Parece el storytelling. Ahorita les voy a decir porque cuando empezamos a estudiar comunicación allá en la Campestre Churubusco, en las épocas de Paco Prieto, pues no se llamaba eso de storytelling, era así como para los que estudiaban en Interlingua, ¿no? O en Harmon Hall, hablas o hablas. Bueno, muchos de nosotros hemos terminado muchos pares de zapatos, chicos, en los foros de televisión, en los sets de cine, en las salas de postproducción, recorriendo de junta en junta, de board en board, de campaña en campaña, de presupuesto en presupuesto. Esta actividad en la comunicación nos ha disparado a muchos la hipertensión arterial y también ha modificado nuestras vidas. Vio a crecer a nuestros hijos, que crecieron con nosotros en los foros y que muchas veces también nos costaron divorcios, porque mucha gente no entiende qué hace el comunicólogo apasionándose, qué hace el comunicólogo apasionándose tanto en un proyectillo, en un comercialillo, en una peliculilla. Siempre te preguntan, ¿tú qué estudiaste? ¿Tienes la tía esa que te dice, ¿qué estudiaste? ¿Sí, verdad? Pues comunicación, tía. Ay, ponte el DVD, ¿no? ¿Por qué? Pues tú estudiaste comunicación, o sea, sabes poner el DVD. No es así. La comunicación es el mejor oficio del mundo, chicos. Y lo tengo que recalcar aquí. Pero además tiene un mejor oficio del mundo que se junta con otro mejor oficio, que tiene que ver con el auditorio. Ahorita vamos a hablar del auditorio, que es el de la mercadotecnia. Así que quiero empezar rápidamente con este video, Lore, si me haces favor. Porque para empezar a hablar de cine, tenemos que hacer este recordatorio de 2 minutos, por favor.
Estos 2 minutos, chicos, me permiten apuntar. Bueno, pues es una notita aquí cultural, porque el cinematógrafo de los hermanos Lumière se proyectó por primera vez en este lugar, el Salón Indio, del Gran Café de París, en el Boulevard Capucine, ahí en París, el 28 de diciembre de 1895. Y ahí, pues ya saben, romántico, comunicólogo, ¿no? Fui y me tomé mi foto, mi selfie. Y ahora ese lugar es ¿qué? H&M Home. Entonces ya no van a encontrar los Lumière, pues pueden encontrar una cobija o algo para su baño. Bueno, este soy yo. Yo le decía a Lorena que no pusiera eso, pero solamente quiero que se enfoquen en esta foto, porque cuando les hablo de pasión, y con eso voy a terminar mi intervención, hablo de ese niño, porque ese niño soy yo. A los 3 años mi abuelo cometió el pecado de enseñarme una cámara y decirme, por aquí se aprieta, y eso se llama sujeto y lo tienes que detener. Y eso se llama magia. Y vamos a empezar a aprender de cine. Y ahí se jodió la cosa. Porque no he hecho otra cosa en mi vida. Así que me puse a pensar. Y a pensar, y a pensar, y me encontré esta foto del Cinema Paradiso. ¿Se acuerdan de esa peli? Ah, preciosa película. Yo lloro cada vez que la veo. Y entonces dije, bueno, el cine ha evolucionado de aquello que vimos a esto. A esto. Porque hoy el cine, de ser la sala repleta de gente con una pantalla, ahora es una persona con muchas pantallitas, pero que además pueden escoger lo que quieran a la hora que quieran. Y le pueden poner pausa, irse a tener novia o novio y luego regresar. ¿Qué ha cambiado con eso? El hábito del auditorio. Y al rato les va a platicar Lorena, porque Lorena es directora de cine y ella se mete en unos problemones para poder impactar al auditorio. Y Lorena Salmerón lo mismo, porque dice, ¿y ahora cómo lo convenzo? Y eso se llama estrategia. Pero antes de seguir, quiero hacer mención de estas frases, porque eso que les hablo se llama evolución en el cine. Y se ve distinto desde cualquier otro escritorio en el mundo de la comunicación, pero no en el mundo de la comunicación de la Ibero. Porque un comunicólogo de la Ibero se rige por 2 mandamientos. Este primero, ¿hay algún jesuita en la sala? ¿Alguien que hable latín? Porque yo nada más hablo latón y lámina canalada. Pero lo que decía San Ignacio era, ite inflamate omnia. Ve e incendia al mundo. Ya te desperté, ¿verdad? Eso dijo, ve e incendia al mundo. ¿Cómo la ves? ¿Te gusta? Bueno, pues eso es lo que hacemos aquí. Y el comunicólogo de la Ibero, después de esa inspiración, que esté inspirado por esto, apareció en 1960 un sacerdote, también jesuita, que se llamó José Sánchez Villaseñor. Hasta tenemos aula, que no sabes quién era. Él inventó la carrera de comunicación y se aventó esta puntadaza. ¿Saben qué? Tenemos que inventar una carrera donde haya hombres y mujeres capaces de pensar por sí mismos, que brillen con luz propia, pero que sometan la técnica al espíritu. Someter la técnica al espíritu, esos tremebundos poderes que son los medios de comunicación, que él ya los veía en 1960 así como una cosa borrosa, y que hoy son una cosa clarísima con el streaming, el celular que mi amigo no deja de ver, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que a nosotros nos tiene aquí pegados en la carrera de comunicación. Año con año, de película en película, de época en época. Y el cine, jóvenes, ha transmutado, ha tenido una transmutación hasta donde hoy estamos. El cine y sus variantes se han convertido en el arte de fotografiar la verdad. Primero fotografiar el sueño del hombre de fotografiar la verdad fijamente, y después en movimiento, y después en color, y después con sonido. Y esa transmutación del cine se ha unido a la mercadotecnia y se ha unido a la publicidad para tocar algo más allá, que de repente se nos olvida. Si le das a la siguiente. Se nos olvida esto. ¿Saben para quién trabajamos? Para el auditorio. Sí, el auditorio. Los mercadólogos, acá como Lore, hasta lo segmentan.
ABC más D más C menos D WC. Ok. ¿Y usted qué es? No, pues yo soy WC. Porque pues, no me alcanza para el camión, ¿no? Ok, eso está muy bien. Me encanta, me fascina. Solo que hay algo que se nos olvida. Miren, cuando yo empecé mi carrera en la radio en los años 80, a la mitad, tuve un programa, un profesor de radio, un maestro de la radio. Él no había ido a la Ibero ni nada, era un viejo productor. Y un día, estando en un estudio de ahí de la XW de Ayuntamiento, 52, estábamos leyendo un guión y estaba él fumando. Y yo con mis 20 años le dije, oiga, don Raúl, se llamaba Raúl del Campo Jr., si quieren googleenlo, por ahí sale y todo, era una estrella. ¿De qué se trata la comunicación? Y se me quedó viendo así con una cara de, y este baboso, ¿no? Entonces le agarró el cigarro y hace así. Tocar el corazón del auditorio. De eso se trata. Cada vez que escribas un guión, cada vez que pienses una palabra, cada vez que pienses en una escena, cada vez que tú que quieres hacer sonido desesperadamente pienses en un puente musical para poner, tienes que pensar en el auditorio. ¿Sale? ¿Cómo voy a espantar a esa señora para que se pare de la silla? ¿Cómo le voy a hacer para subrayar esa palabra que quiere decir te odio? ¿Cómo le hago? ¿Qué ruido le pongo? Y eso es tocar el corazón del auditorio. ¿Por qué cree que si no tocas el corazón del auditorio, ni ella van a tener trabajo? Porque toda su estrategia se va a ir a la basura. ¿Por qué? Porque no habremos hecho un buen trabajo desde la creatividad. Y ella no tendrá material para poder crear unas imágenes sorprendentes. Entonces, vamos a lo básico. No se les olvide, porque hay demasiados fuegos pirotécnicos en la comunicación hoy. Entonces, en la época del storytelling, vamos a tratar de demostrar o demostrarles en unos minutos las 3 áreas que consideramos importantes de lo que pasa con nuestra industria, con la industria que sí pasa. Miren, de 1895 a la fecha, el invento que en principio se le dijo a los Lumière, esto no tiene futuro, hoy es una maquinaria que vale miles de millones de dólares, tanto en el cine como en el cine publicitario, en la mercadotecnia, en la publicidad. Y no vamos a entrar ahorita en esos detalles. Prefiero decirles que hoy la publicidad y su industria representan, si quieres cambiar. No, espérame, algo pasó aquí. Mi hoja point cambió, pero no importa, te lo explico. No, está bien, pásala, porque justamente aquí lo que quiero decir es, vamos a pasar al cine publicitario y entonces vamos a hablar justo de cuáles son los vínculos y cuáles son sus desafíos. Y esa va a ser una primera conclusión a la que vamos a llegar los 3, porque vamos disecando el título de la conferencia o de la plática, ¿no? Conferencia se ve muy sangrón, de la charla. ¿Cuáles son los vínculos y cuáles son los desafíos del cine de hoy? De lo que sí pasa allá afuera, ¿sí? Porque el cine no es Netflix, ni es el streaming, ni es Amazon Prime. El cine son un montón de cosas que pasan detrás. Y esas cosas que pasan, si le das a la siguiente, es hablar de esto. Esta frase de H.G. Wells, Herbert George Wells, quien escribiera el libro La máquina del tiempo, hacia principios del siglo XX, dijo que la publicidad era la mentira legalizada. ¿Qué tal? O sea, ya nos tumbaron la carrera de comunicación en la mercadotecnia y todo, trabajamos en el negocio de las mentiras. ¿Qué te parece? Mal, ¿verdad? Bueno, pues H.G. Wells, que era un gran escritor, dijo esto y me puse a pensar, y yo seguí piensa y piensa así adelante. ¿Y ahora qué hago, no? Al final, como les decía hace rato, ¿y usted qué es? Cuando te preguntan, ¿no? No, soy comunicólogo. Y la tía, ¿qué? O sea, ¿tú no estudiaste ingeniería? No. No, antes era cura, ¿no? No, pues tampoco. Y arquitecto, no, tampoco. Soy comunicólogo y de la Ibero, madres, ¿no? Y entonces hoy le diríamos, mira, pues yo hago storytelling, soy storyteller, soy productor, director, creador. ¿Saben qué somos al final? Una bola de reproductores de la realidad.
que sudamos la creación, que tenemos que estar viviendo con el auditorio todo el tiempo. Creamos sueños. Y ahí es donde vive el auditorio, su auditorio. Pero ¿en dónde está el auditorio hoy? El auditorio hoy está casi siempre en la pantallita del teléfono, como mi otro amigo que está todo el tiempo en su pantalla. ¿Ves? 86%, y estos datos desde luego los puede aclarar Lores Salmerón muy bien, porque este es un dato que yo tomé de una presentación que le robé, ¿no? 86% de los usuarios de Internet prefieren consumir contenido en streaming en vez de la televisión abierta. ¿Qué quiere decir esto? El auditorio se segmentó tanto que el sueño de Abraham Maltz y de Marshall McLuhan de la teleselección es una verdad. O sea, ya no somos el auditorio, ¿cómo se decía? Pasivo, que estaba ahí esperando a ver a qué hora salía la tele. Hoy seleccionas lo que quieres ver. ¿Y qué crees? No le prendes a la tele para ver comerciales, ¿o sí? No. ¿Y qué crees? Los contenidos ahora son más chiquitos. Antes hacemos comerciales de 60 segundos, ¿verdad? Y ahora ¿qué te dicen? ¿Y el 6? ¿Y el 6? ¿Y el 6 para qué? Pues para el TikTok. Y entonces ahí está el creativo. ¿En 6? ¿Y qué le quito? Y la palabra. Pero si no puedo decir nada. A ver, comunicólogos, pues ahora pónganse a estudiar letras, ¿no? Le cambiamos si quieres. Y una vez hecha toda esta reflexión que sentí por todos nosotros, los comunicólogos, los creadores, los provocadores, si me permiten decirlo, porque somos provocadores de ese auditorio, pues nos sentimos, me siento ante algo nuevo, ante algo que se van a sentar ustedes todo el tiempo, y eso es el miedo. ¿Tú has sentido miedo alguna vez? ¿Tú? ¿Sí? ¿Mucho miedo? ¿Nada más que? A las serpientes. ¿Y a ti te da miedo algo? ¿Qué te da miedo? La muerte te da miedo. ¿Saben cuál es el miedo mayor del comunicólogo? ¿Sabes cuál es el miedo mayor del comunicólogo? La hoja en blanco. La hoja en blanco. ¿Qué voy a decir? Cuando Samuelito, gracias a Samuelito que nos invitó a la plática, Jorgito, muchas gracias, me hizo tomar doble pastilla para la presión arterial, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a decir? Porque hay tantas cosas que decir del cine que hay que enfocarlas en hora y media para que ustedes se lleven algo que les pueda servir para después profundizar en algo. Entonces tuve miedo. Y entonces ese miedo que todos hemos sentido alguna vez, porque es terrible, te paraliza, ¿no? Te deja así quieto. Me hizo pensar, ¿y por dónde empiezo? Y entonces me puse a pensar, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que rodea al cine publicitario? No al cine de los Lumière, porque el cine de los Lumière era otro cine. La transmutación del cine se hizo a la publicidad y hoy al cine publicitario. Y ese cine publicitario es el que hoy está rodeado de esto. Anunciantes, que son los clientes, agencias creativas, que son las que inventan las cosas, medios digitales, redes, donde se ponen las cosas, glamour, ese nunca falta. El glamour, también le dicen los gringos BS, ¿no? Para hablar en inglés. La corrupción, lo tengo que decir, perdón. Ahorita alguien me hizo la observación aquí afuera, oye, ¿vas a hablar de eso? ¿Puedo? Sí, pero por andar inflamando de más, ya ves lo que dijo San Ignacio, inflama el mundo y por andar inflamando de más luego me corren de las chambas. La corrupción, sí hay. El productor, los medios tradicionales y claro, la casa productora. ¿Y qué es un productor? Ya se me fue. No te preocupes. ¿Y qué es un productor, chicos? Ahí, si le pasa a la siguiente. ¿Qué es un productor? Un productor es un director de orquesta. Es una persona que tiene un profundo conocimiento de todas las disciplinas que va a dirigir. ¿Sí? Un director de orquesta normalmente toca 3 o 4 instrumentos de la orquesta y sabe dirigir a sus orquestados, pues. Entonces, el productor tiene que entender perfectamente las áreas creativas de contenido, cómo vamos a contarla, y es una persona que se encarga de juntar todos los talentos para llegar a una misión. Ese es el productor. Y dentro de ese productor
dentro de esta industria de la que estamos hablando, de estos sueños de los que estamos hablando, de estos provocadores, existe una maquinaria detrás de precisión, una maquinaria detrás del cine publicitario que tiene mercadotecnia, que tiene creatividad, que tiene al consumidor ahí en medio y que tiene muchos miles de millones de la moneda que les guste. La industria del cine publicitario hoy representa un trabajo quirúrgico. ¿Tú sabes lo que es un trabajo quirúrgico? ¿Sí sabes? Con mucho cuidadito, ¿verdad? Porque el doctor llega, te opera y se equivoca y ¿qué pasa? O te mata o te deja cojo. Bueno, la industria del cine hoy, la publicidad, para que ustedes puedan prender la televisión a la hora que quieran y ver una película o ver un anuncio o ver lo que quieran, hay un montón de gente atrás trabajando, ¿eh? Bienvenidos a la Bolsa de Trabajo de la Ibero, pásenle, porque van a tener un montón de trabajo. Es imperdonable que hoy vengan y me digan, no encuentro trabajo. Si trabajo hay, lo que pasa es que no queremos trabajar. No admite improvisaciones. La industria de la comunicación, chicos, se ha vuelto hoy en una industria de expertos, casi científicos, que tienden puentes todo el tiempo con la comunicación. Y lo que va a diferenciar a ese comunicólogo que anda por ahí afuera en la Ibero, en la calle, es el profundo conocimiento que tiene. Y ese profundo conocimiento se lo da esta escuela donde se inventó la carrera de comunicación. ¿Sí o no? Bueno. Los comunicadores de la Ibero, entonces, chicos, ¿somos solamente productores de cine publicitario o somos reproductores de la realidad, provocadores de inteligencia? Tocamos el corazón del auditorio. Y el propósito del cine publicitario, chicos, pues parece que aparecería, como decía Sánchez Villaseñor, diáfano, o sea, transparente, claro, si no fuera porque hoy la industria publicitaria está sobrevalorada. ¿Por qué está sobrevalorada? Porque ha habido una cantidad de procesos que se han simplificado y que muchos abusivos dentro del medio siguen abusando de esos clientes que no conocen los procesos. Y ahorita les voy a platicar por qué digo esto. Un auditorio sobreestimulado es al que se van a enfrentar. Un auditorio que está ávido de recibir mensajes. Y ustedes como creadores y provocadores y nosotros como productores, tenemos que ser precisos, concisos y macizos y no confusos, profusos y difusos. Y esto es muy importante, porque los de comunicación, ¿cómo nos gusta echar el choro, verdad? Pero ¿qué crees? Ahora tienes nada más 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 10 segundos para decir poquitas cosas. Y con gran sentido. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores como comunicólogo, como comunicador, provocador, creador, productor de la Ibero? Pues yo te lo digo. Ser honesto con tus pensamientos, en un fenómeno de congruencia. Ser correcto, porque lo correcto es simplemente correcto. Lo correcto no es más ni es menos. Y aquí es donde me voy a subir a hablarles de un concepto que se llama correct. Cuando Samuel me dijo, habla de lo que estás haciendo ahora, con todo gusto. Podríamos hablar de sonido, podríamos hablar de historia del cine, podríamos hablar de muchas cosas. Pero les mencioné que las cosas que rodean o que circundan hoy en la industria del cine publicitario son muchas. Esta es una industria que trabaja quirúrgicamente como máquina. Y esto, si me regresas la otra, Correct es una empresa que se me ocurrió el año pasado al ver cómo funcionaban los ecosistemas publicitarios de cine publicitario en el mundo. Y al ver que el abuso de muchos productores y de muchos clientes y de mucha gente de la industria sobre gente que eran los que pagaban engañándolos, que traía la corrupción, se me ocurrió hacer este negocio que se llama Correct. Correct, cuando algo es correcto, es simplemente correcto. Ni es más, ni es menos. Ni es bueno, ni es malo. Es correcto. Lo correcto es lo correcto. Y correcto tiene como premisa poner a cada una de las personas que trabajan en la industria del cine publicitario en su lugar. Sí, por favor. La marca, que es la gente que se encarga de la mercadotecnia, enfocada en el consumidor. El consumidor o el auditorio, como le decimos en comunicación, es el objetivo
de la marca. La agencia creativa, que es la que inventa las ideas, debe de estar desarrollando ideas que toquen el corazón de ese auditorio. Las casas productoras, como la de Lore, encargadas de ejecutar con altos valores de producción y talentazos como el de Lore, que se vea en la pantalla. Y nosotros, como entidad externa, provocando que todo se dé en armonía y simplemente en transparencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Correct como entidad, digamos, de auditoría de esos presupuestos? Pues revelamos el truco del mago, porque somos productores. Entonces no te podemos decir, te podemos decir casi al ver el guión así, lo que cuesta, simplemente con verlo. Es muy fácil para un productor hacerlo. Claro, haces 2 o 3 preguntas, pero es tan grande la corrupción, chicos, de verdad. Perdón por usar el término. Vamos adelante. Vamos a la siguiente porque quiero enseñarles esto. Miren, de esto tengo pruebas. Este es el chat de un productor de España. Ahí dice su nombre, por suerte no es su apellido. Pero si lo ven, dice, please, no quiero que Ángel, o sea, yo, esté en estos mails, salvo que sea necesario. Justo te envié el entregue que está en copia, que no debe estar copiado, en el que me aclaras que el tema de los timings, por ejemplo, y del tiempo que necesitan y que no les he dado. Ángel Valdegüelle, ¿por qué no me quieren informar de los detalles? ¿Por qué crees? Pero ¿por qué no me quieren informar a mí de los detalles? Y entonces si los regaño, ¿qué? ¿Pero qué les voy a quitar? Perdón. No te juro que no voy a tu agencia. Dale a la otra, porque esto fue en España, esto fue en Alemania, mira. Dice, jumping in here and just want to help make this less complicated for us both. The complications all arise due to Angel's and Dannon's weird production processes. So let's stay together on this, us and you, and aim to just find a way to close this job in the most efficient way possible. Suggestion. Could I suggest that we tell the clients, fíjate, ¿no te espantarías tú también? We tell the clients not to proceed with the 15-second stock footage route. O sea, le estás mintiendo a tu cliente. Por eso, es una prueba. Pásale a la siguiente, ya mejor me acabo. Esta me encanta porque esta es de un francés que se llamaba Julien Pasquier. Dear Ángel Cabrera, I hope this email finds you well. I am Julien Pasquier, president de la French Advertising Production Association. Some of our members have noticed changes in the procedures implemented by Danone for launch of certain commercials. I would like to discuss these new procedures as the consequence that you could have about producer company. Producer company, yes. Obviamente ni le contesté. O sea, ahora resulta que me va a decir qué hacer con el dinero que me han encomendado a mí. Pues no les quiero decir lo que pasó. Y la que sigue, ya no pusiste la otra, ¿verdad? Había una, había una más, creo que, no hay otra más, pero qué bueno que no pasó porque esa pasó aquí en México. Okay. Pero esa es muy dolorosa porque dice, por favor escondan el dinero y que no se ve en el presupuesto y se pasó aquí. Y también la tengo a disposición, además la conocen nada. Bueno, la corrupción existe. Y eso no puede afectar tu trabajo como mercadóloga. Y no pueden ustedes seguir trabajando en un mercado que trabaja así, ni puede afectar tampoco el trabajo de una creadora, ni puede afectar tampoco el trabajo de una estratega, porque entonces eso ya no es correcto. Es más, correcto, o correct, como se llama el negocio, no debería ni de existir. ¿Te fijas qué contrapropósito? En verdad, chicos, es lamentable. ¿Mande? Ay, perdóname. En verdad es lamentable lo que ocurre en ese sentido. Pero yo no quiero ya espantarte más. Y lo que quiero es pasar a Lorena, porque tenemos poco tiempo, y simplemente quise darles una entrada a lo que está pasando hoy en el cine publicitario, para que Lorena les explique cómo es el lenguaje en el set y luego Lore también les explique cómo es que ella fabrica una estrategia para marketing. Miren, muchos años trabajé con Alejandro
y hicimos una agencia juntos, hicimos muchas cosas. El negro, González. Alejandro González Iñárritu, querido amigo, y bueno, está por demás. Pero el punto por el que quiero empezar es porque el lenguaje cinematográfico ha venido transmutándose, lo decía hace rato, y transmutó de ser el cine de los Lumière a después hacer un lenguaje cinematográfico, y después de ser lenguaje, perdón, publicitario, se hizo otra vez una escuela donde los directores de publicidad se fueron al cine. Este es el caso de Alejandro. Todos estos comercialitos que ven aquí, mira, pon si quieres el primero, que es muy viejo, pero es muy bonito. No. Nada más uno, no, para que tú tengas tiempo también, porque si aquí nos vamos viendo, nos vamos a ver el reel del negro. Nos vamos a ver el reel del negro que nos trata eso. No, aquí lo que queremos enseñar es ese camino donde, por ejemplo, Alejandro empezó haciendo esto. Esto fue en 1992, 93. Hicimos estas campañas para la televisión. Miren qué bonito. Simplemente para anunciarle a los más, ¿no? Y estas campañas, si la pones al aire ahorita, más de uno dice, ay, no, ¿sí o no? Eso es tocar el corazón del auditorio, fíjate. ¿Ves? Eso es tocar el corazón del auditorio 30 años después. ¿Me entendiste? Para que ahora empieces a hacer un guioncito, te acuerdes del auditorio. No pienses en ti ni en tu novio. Piensa en el auditorio. Porque es al que vas a tocar. Y después Alejandro transitó por Bancomex, luego hizo Miditel, luego acá hizo uno con Gael, que le premiaron mucho en Argentina, ¿no? El que quieras, el de Gael, si quieres, ponlo, está acá. Acá empezó Gael con nosotros también. Ese es el de Gael. Y si quieres, luego pon el de Nueva York, porque ese es muy espectacular. Porque ese llevamos a Alejandro a Nueva York y hubieras visto. Madison, ahí con las grúas, taxis. Mentadero de madres. Para anunciar una estación de radio que se llamaba WFM. Creo que todavía se llama, ¿no? Pero ya no suena así. Y ese de Nueva York, si quieres ponlo, porque ese es muy... Sí, este de acá, el del bigotón, el de Ostrowski, que se acaba de morir, Ostrowski. Es, se acaba de morir David. Seguro, seguro. Oiga, la verdad tengo un poquillo de miedo que sí la voy a poder hacer. Escuchar bien con la experiencia para. No se dan cuenta que yo lo que hago es tener sombrero. Aquí la voy a cortar aquí lo que yo. Y estos trabajos de Alejandro lo llevaron después a hacer lo que ya conocieron después ustedes, ¿no? Esos reels de Amores Perros, 21 gramos, todas las películas que han visto de él, que por ahí están también, pero ya no los vamos a poner porque si no, nunca vamos a acabar. Y ese paso hizo que
Alejandro se hiciera de director de publicidad, transmutara su talento a director cinematográfico. Al final de la tarde es el mismo lenguaje, solamente que el director publicitario tiene que ser más preciso, más conciso y más macizo, porque no tiene los 4 años para producir la película. Normalmente una peliculita de publicidad, Lore la levanta en 4 semanas, 6 semanas, ¿no? Así, pobrecita, sin dormir y con la presión arterial hasta arriba, ¿no? Pero de eso les va a hablar mejor Lore. Adelante, Lore, te paso el micrófono. Gracias. Yo creo que me voy a quedar aquí. Así voy leyendo aquí mis notas. Ok, gracias. Sí, yo les voy diciendo, ahí voy leyendo. Pues muchísimas gracias a todos por la invitación. Para mí es un gran honor estar por primera vez en una conferencia en mi alma mater. La verdad, sí. He dado en otras universidades y siempre soñé estar parada con el Departamento de Comunicación. No esperaba que me unieran a mis 2 grandes amores, comunicación y mercadotecnia. Así que para mí es un honor estar aquí junto a ustedes. Y quiero agradecer no solo la invitación a los departamentos, a Lynn, a Edgar y Jorge, y a Pablo y a Samuel por las invitaciones y por todas las atenciones, también a mi profesor, porque él fue mi profesor de radio y por él es que Lore y yo estamos aquí. Él se le ocurrió traernos definitivamente. Y entonces, sí les quiero decir algo. Él dice, somos creadores de sueños, los mercadólogos. Y sí, es muy cierto. Él nos creó un sueño a todas las alumnas. ¿Y qué creen? Sí se puede, sí se logra. Y eso le digo a mis alumnos. Doy clases de realización de cine en Chiapas, en una universidad de bajos recursos. Y sí les puedo decir que lo primero que les vendo a mis alumnos es el sueño de que todo es posible. Y les digo, no, a mí no me digan, no conseguiste trabajo, así le tomes las fotos del bautizo a tu tía, ve y hazlo, porque tarde o temprano vas a saltar a lo que tú quieres. El chiste es aferrarse al sueño, porque todo el mundo me pregunta, ¿cuál es la fórmula para así lograr hacer las cosas en comunicación? Aferrarte. El que no se aferre y el que salga y diga, ya no se puede, no, olvídenlo, eso no están curtidos para comunicación y tampoco para mercadotecnia. Entonces, esto es bien interesante. Cuando me planteó Ángel venir a platicar mercadotecnia y cine, yo le dije, yo no soy directora cinematográfica como convencionalmente lo conocemos. Para mí, en mi formación, un cineasta es el que hace películas. Y así se me enseñó porque estuve en comunicación en el sistema de cine. Pero curiosamente, platicando los 3, nos encontramos con que sí hay una conexión y nosotros somos producto de esa conexión. Y entonces, no, desde el principio, no, es más choro, ¿eh? Nos dimos cuenta, aquí yo vengo a decirles que la conexión no es mercadotecnia-cine, sino también es cine y mercadotecnia. Lo tienen que ver desde las 2 perspectivas y entonces nos van a entender qué estamos haciendo nosotros 3 aquí. El cine, como ustedes saben, vende una historia. No vende, cuenta, como le quieran llamar, pero nos vende una historia con sus personajes. Y la publicidad vende un producto o un servicio. Es así como generalmente en lo muy básico lo tenemos definido. Yo soy justamente un resultado de la unión de mercadotecnia con cine. Yo soy un director de cine publicitario. Yo soy el ejemplo de la unión de esas 2 grandes cabezas. Y no lo sabía hasta que Ángel nos despertó ahí a Lore y a mí un poco esto. Entonces, bueno, siendo un director publicitario, me di cuenta que aprendes, tienes cosas bien interesantes. Yo estudié comunicación con especialidad en cine aquí en la Ibero. Hice 14 cortometrajes, yo quería ser productora y le produje cortometrajes a Gerardo Naranjo. No sé si alguien sabe quién es Gerardo Naranjo. Es de los pocos directores que ha estado nominado en, bueno, con Miss Bala, etcétera. Yo ya veo que hay unos que sí saben quién es. Él fue mi compañero y orgullosamente lo digo. Todavía nos encontramos y nos queremos muchísimo. Yo hacía las salsas para las quesadillas de lo que se iba a comer en sus cortos. Esa es la verdad, era la productora. Pero la vida me llevó por la dirección, porque sí, como bien dijo Ángel, amo contar historias. Entonces, el cine me enseñó algo hermoso. Todo contaba una historia, la fotografía, el diseño de producción. Entonces hay gente que no lo ve así, ¿eh? Hay gente que dice, hay que flojera esta clase, hay que flojera la otra. Incluso ahora me arrepiento de no haber tomado la clase a todo. Todo cuenta,
todo cuenta una historia. Y cuando eres un director publicitario, te das cuenta que tienes un entrenamiento para producir piezas con mensajes cortos. Y entonces el cine nos enseña que para contar un mensaje en 20 segundos tenemos que utilizar al máximo cada recurso. Y entonces sí, empecé a entender cuál era la carrera de director publicitario. Venga, los que han estudiado cine, ¿quién está estudiando el sistema de cine aquí? ¿Hay algunos? Ok, no sé si les han enseñado una cosa que se llama paradigma o líneas del tiempo. Ok, esto está interesante. Esto tiene que ver con la estructura y cómo cuentas una historia. Esto quiere decir que esas líneas del tiempo en donde te dicen que en el segundo 10 y en el minuto 10 o en el minuto 10 antes de que se termine tiene que haber algo que le llaman giro argumental. ¿Qué es un giro argumental? Donde cambias la historia, donde la gente no la anticipa. ¿Por qué son importantes? Porque según tu edad tienes, de acuerdo a cada año, un minuto de atención. ¿Les han enseñado eso? Esto quiere decir, si yo tengo 40, tengo 40 minutos para poder atender a la película. Entonces, sí, el cine que ustedes ven o las series que ustedes ven está estructurado desde el punto de vista de mercadotecnia. Entonces, el cine también, el cine como lo conocía yo antiguamente, también es cine publicitario. Está hecho en estructura desde una base de mercadotecnia, de estudios, de dónde la gente pierde el interés, de dónde es importante y luego va más allá este paradigma. Hay géneros que especifican que tienes que tener pues tantos desnudos, tantos momentos importantes o el momento del beso. Todo eso parece que no, pero es matemática pura, es mercadotecnia. Y entonces, aunque no lo creamos, muchos de los grandes blockbusters que hemos visto son resultados de una estrategia de mercadotecnia, toda su publicidad y todo lo que hay atrás de él y ahora todas las activaciones y todo eso, pero también de su construcción gramatical, de su narrativa. Entonces, cuando hablas del cine en merca, no es solo la mercadotecnia, cómo ayuda al cine con el product placement y cómo lo anuncian, sino también yo les invito a que exploren la perspectiva en la inversa, cómo la publicidad ayuda actualmente al cine, porque las cosas se invirtieron. Ustedes nos enseñaron con estas nuevas formas de narrar y de entender los mensajes con lo digital, con las redes sociales, están implementando un nuevo lenguaje y un nuevo paradigma para el cine. Esto es bien interesante y eso Lore va a dar ahí nos va a enseñar una vuelta increíble que ahorita lo van a ver. Ahora sí puede ser, profe, gracias. Bien. A ver, cuando yo salí de la carrera, no sé si ustedes todavía hay ese mito, no sé ni quién lo inventó, era, ay, ¿estudiaste cine? Uy, te tienes que dedicar a cine porque, uy, si haces otra cosa, no, bueno, qué tristeza, ya, te degeneraste. No, después sales y te das cuenta que es una percepción muy pequeña. Hoy por hoy les quiero abrir el panorama. Ya no son directores de cine, ni de publicidad, ni de redes sociales, ni influencers. Se llaman creadores de contenido. Eso es lo que ahora yo les voy a decir. Ya mis tarjetas no dicen directora de cine publicitario, dicen creadora de contenido. ¿Y por qué? Porque la gente viene y te dice, ¿puedes hacer un videoclip? Sí. ¿Un corporativo? Sí. ¿Una película? Sí. ¿Una serie? Sí. Sí se puede. ¿También? ¿Cómo no? Unos 15 años. Entonces, pero en aquel entonces, cuando les voy a decir cómo llegué a la publicidad, en aquel entonces yo sí fui estudiosa, muy estudiosa de cine, hice todos los cortometrajes que pude, aunque no eran mis materias, ayudé a todos mis amigos, nadie quiere ser productor, entonces yo tenía muchísimo trabajo porque quería producir y bueno, había que conseguir todo y ellos, casi todos querían dirigir o ser fotógrafos. Entonces, cuando salí, me di cuenta que la industria cinematográfica estaba apenas creciendo. Era cuando salía Amores Perros, de González Iñárritu el Negro, Cronos, a ver de quién es Cronos, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, ¿no has visto Cronos? Tienen que verla. Ahí te vas a dar cuenta de la grandeza del director sin recursos. Entonces ahí, y solo con tu pareja. A ver, ¿de quién es solo con tu pareja? Nada más por cultura general. Cuarón, exacto. Los invito a todos los que están estudiando comunicación y también mercadotecnia, a que, y así les decía a mis alumnos, diariamente yo me duermo después de ver una peli o 2 o 3 series. Ahorita estoy viendo 5 series paralelamente. Me cansé de una y voy a otra. Entonces,
Si ustedes están en la industria del entretenimiento o de lo visual, pues la forma, decía bien Tarantino, la forma de aprender cine es viendo cine. Así que chicos, tristeza me da que no vean a pues estas cabezas del cine mexicano que nos enseñaron que no son del cine mexicano, son del cine internacional. Siguiente oración. Mira. Sí, también esa. Entonces, te adelantaste una más. Ahí está, ahora sí. Bueno, como quería dirigir, bueno, obviamente no había espacio para cualquiera en el cine, es una industria muy cerrada, y entonces como quería dirigir, continué estudiando todo lo que podía de cine, todo. La carrera de cinematografía o la carrera de comunicación, les voy a decir que son médicos generales. ¿Ubican la carrera de medicina? Perfecto. Son médicos generales, o sea, son todólogos de nada. Tienen que especializarse, tienen que seguir estudiando. La carrera de comunicación es una carrera que tienen que seguir estudiando y especializándose. Ay, qué flojera, Fátima. No, es hermosa. Una vez que te encanta, no la vas a dejar ir. Y entonces sí, estudié todo lo que se puedan imaginar. Y lo más interesante es que cada que veía una peli o leía a un director, me daba cuenta que muchos de ellos, cada que iba, yo me aventaba todas las cosas de la Cineteca, completitas. Pero me daba cuenta que muchos de los nombres habían hecho publicidad. Spike Jonze, no sé, David Lynch, Wes Anderson, cualquiera. Busquen a sus nuevos directores que les gusten y la mayoría han tenido un inicio publicitario. Ahí es donde abrí los ojos y dije, no me da vergüenza hacer publicidad. Así llevo más de 20 años que comencé a dirigir y cada cosa que hago siempre tengo presente las enseñanzas de cine en la Ibero y las enseñanzas de mercadotecnia de mi carrera y de mi experiencia en publicidad. Por ello, hoy comprendo por qué los argentinos desde aquel entonces, ellos no le llaman publicidad, ellos le llaman correctamente cine publicitario. Cuando tú haces un comercial, toda la técnica, o sea, si ustedes analizaran un comercial que les guste mucho, verán que toda la técnica, los encuadres, el lenguaje, la narrativa, las transiciones, toda la técnica está ahí sometida, pero al máximo. Y ahí sí, no tenemos tiempo de equivocarnos. Y ahí sí, el vestuario y la colorimetría tienen que contar al personaje principal. ¿Quién será el personaje principal en la publicidad desde el punto de vista de ustedes? Siempre te tocó a ti por el miedo. No, ¿quién es el personaje principal en un comercial? El producto, el servicio. Y entonces la gente dice, ay, parece tonto, pero entonces si lo ven desde esa perspectiva se van a dar una idea que cuando algo resalta es el protagonista. Lo pongo y lo subrayo porque eso les va a servir mucho para Lore, muchísimo. Entonces, cuando algo resalta en una película, en un contenido digital, en un comercial, este es el protagonista. Y para eso es que saber cómo narrar a un protagonista. La luz tiene que enfocarlo a él, tiene que estar en primeros planos, tiene la música, lo tiene que construir porque es una personalidad auditiva. Entonces ahí se dan cuenta que todo cuenta. Hace más de 10 años, bueno, hoy podría decir que el manejo de las series, de las pelis, el contenido de influencers que tanto les gusta, el manejo de las redes, las plataformas, hoy diría que todo es generación de contenido con una alta aplicación de mercadotecnia. Hace 10 años se me dio la oportunidad de dirigir, por ejemplo, un reality. Hice un reality para E! Entertainment. A manera de anécdota, trabajé con la editora de moda y creadora, no sé si la conozcan, de El México Diseña, Sara Galindo. Ella tiene una página que es de las primeras páginas en diseño que apoya el diseño mexicano. Ella fue la creadora de El México Diseña. Tenía 13 temporadas cuando yo llegué y era un documental. Pero como yo traía formación de publicidad, me aburría. Y no porque los documentales me aburran, sentía que estaba mal estructurado. Así que lo giré, lo viré y lo hice un reality. Y viajamos por toda la República haciendo el casting y me acuerdo perfecto, así perfecto. Y esto ahí les va, esta es una fórmula que tienen que ahí subrayar y que se lo sabe aquí mi hija presente, se lo pueden preguntar. Hubo un chavo que le esperó de 8 de la mañana a 10 de la noche. Yo era la directora, no la productora. Habíamos regañado al productor porque eso a Sara no se le hacía correcto. Ella tiene un montón de fans en la moda. Para que me entiendan quién era Sara Galindo, Sara es de las pocas amigas de Karl Lagerfeld. ¿Ubican quién es Karl Lagerfeld? ¿Quién es? Es uno de los diseñadores más famosos de la industria francesa. Él fue el que dirigió la casa de Chanel muchos años y a su vez hacía cosas paralelas con Fendi y con otras casas. Bueno, ella es muy amiga de todas estas celebrities.
Entonces, bueno, este chico, sabiendo todo su currículum de Sara, le esperó muchas horas y se acercó ya cuando salíamos y entonces, pues claro, toda la seguridad la detiene y Sara dice, no, él es un fan mío, acércate, ¿qué quieres? ¿Una foto? ¿Qué? No, te tengo una pregunta, Sara. Y pues todos ahí dijimos, espero tantas horas por una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Y le dijo, quiero ser el mejor diseñador de moda del mundo. ¿Qué tengo que estudiar? La pregunta suena capciosa, pero seguramente todos nos hemos preguntado eso en nuestra carrera. Y entonces, claro, todos nos imaginamos patronaje en Italia y así cada una de las áreas de diseño. Y la respuesta de ella fue, a ver, ¿qué creen que fue lo que respondió? Ay, qué falta de imaginación. ¿Son comunicólogos en verdad? No, no, pero me da gusto tu intención. Mercadotecnia. Hoy por hoy les puedo decir que si me preguntaran a mí, digo, yo también soy docente, yo pondría a mercadotecnia y a finanzas como un área común en todas las carreras. Hoy por hoy, el chico que estudie medicina y no se sepa vender, error. Hoy por hoy, el chico que estudie medicina y no sepa cómo manejar su dinero, error. Ya nadie quiere Van Goghs. Está increíble ser un Van Gogh, pero siglos después que te reconozcan, que tengas el dinero para seguir haciendo cosas increíbles, no, pues no, muchas gracias. Entonces sí creo que todas las universidades deberían de replantearse que la mercadotecnia y las finanzas tendrían que ser ramas comunes en todas las carreras. Y entonces así mi hija dice, yo quiero hacer esto, pero voy a estudiar mercadotecnia, mamá. Así que los felicito a los que están estudiando mercadotecnia y también comunicación, porque creo que lo que quieran ser, ahora sí que como aquella película que veremos, pues lo podrán ser, ¿no? Bueno, esto es un poquito de lo que he hecho y le podemos nada más darle, sí, ahí. Y si se fijan, es un collage. Esta fue para una tarjeta china que se llamó NanoPay. Se gastaron millones. Entró a México y salió de México. Nunca subimos porque me divertí. Hice 4 años Sabilé. Es de los pocos comerciales de pelo que se hacen en México. Hice también 13M. El fotógrafo ahí, por ejemplo, es el que hacía los videoclips de Lady Gaga, así que yo me divertía mucho contándome las anécdotas. Hice 3 años todas las campañas de Pinol con Jaime Camil. Y he hecho comerciales de moda, de bebés, pues yo creo que llevo 20 años dirigiendo, o sea que creo que he pasado con todos los géneros en publicidad. Esto fue para OG Jeans, para México. Bueno, hicimos Downy, que eso para Procter & Gamble, pero para México y toda Latinoamérica. Ahí estuvo interesante. Ahorita mis últimas campañas tienen que ver con comedia. Es con Little Caesars. Que esta es una campaña que presumo mucho porque, bueno, esta fue Gerber para el mundo. Fantástico. Esto pasó en Europa, en medio de la pandemia, cuando estaba explotando la guerra cerca de Polonia, por ejemplo. Esta fue para Soriana, fue mi cliente 7 años. Esta me encantó, fue de Navidad. Amo la Navidad. El retail es una sección en la publicidad hermosa, mucho trabajo. Luego también hice como 4 años todas las campañas de miércoles de plaza. Gracias. Bueno, esta fue para TV Azteca. Creo que ya me cansé. Gracias. Sí, yo creo que las. Y entonces, para cerrar
Sí, bueno, y Activia lo hice como por 5 o 6 años. Él estaba ahí también de cabeza, él era uno de mis clientes a los que yo tenía que respetar. Era bien interesante porque yo llegué y me lo encontré y no sabía que el contralor mayor, el auditor mayor de todo Danone era mi profesor de radio. Entonces no sabía si políticamente estaba bien o no saludarlo, pero siempre he sido muy emotiva y muy expresiva. Exacto, nada político, nos dimos el abrazo y luego retomé a ser muy seria. Lo que les quiero decir con esto es que me he divertido muchísimo en mi carrera. Hoy estamos perspectivando hacer cine o serie, porque todo lo que me da el cine publicitario es lo que ahora necesita el cine convencional. Ahora buscan toda esta narrativa de contenidos digitales, todo este tipo de fotografía con esteras. Esteras son estos neones que ustedes ven en la mayoría de las que tienen rosas, que generan ambientes. Así que es bien interesante ver cómo el mundo ha cambiado y la narrativa del cine. Siempre el cine nos había dado estructura a los que hacíamos publicidad y nos había dado narrativa y nos enseñó a cómo contar las cosas desde la perspectiva publicitaria. Pero hoy es algo, estamos escribiendo historia y a ustedes les va a tocar escribir historia. Después de 100 años, como bien dijo él, yo creo que en estos últimos 10 años ha cambiado la industria narrativa y la industria cinematográfica, lo que no ha cambiado en 100 años. Es impresionante. Así que a ustedes les toca escribir esta nueva historia junto con los que seguiremos aquí, porque pues sí, una vez que pisas esto y te gusta y lo entiendes, no lo quieres dejar. Y entonces, pues sí les pido que vean ahora desde la otra perspectiva, ¿qué le da la publicidad al cine? Venga, Lore, te toca. Super. Gracias. Pues la verdad me presento rapidísimo. Lorena Salmerón, soy directora de la parte estratégica, suena muy fancy, Chief Strategy Officer, pero prácticamente soy directora del área de estrategia de una agencia de publicidad que se llama Terán. Estudié aquí, subsistema de investigación. Yo toda mi vida quise dedicarme a la investigación hasta que descubrí esta pequeña área, que no sé si están familiarizadas con ella, planning, ¿no? Sí. De las agencias, que prácticamente lo que hace es nosotros ser los representantes de los consumidores y nosotros entendiendo los objetivos de la marca, los objetivos de la marca, de la comunicación, de lo que quieren hacer y las necesidades de los consumidores, hacemos las estrategias que se convierten luego en los anuncios creativos. ¿No? Entonces yo no soy creativa, yo no pienso en el espectacular, más bien lo que hago, mi parte creativa es diseñar las estrategias para que los creativos piensen en el espectacular, el TikTok, el comercial, todo eso. Entonces, no lo vas a decir tú porque sé que luego uno es humilde y no quiere hablar de uno. Terán es de las pocas agencias mexicanas, eso sí lo tengo que decir. Bueno, todavía hay fusiones y cosas, pero es verdad, surgió de México y es de las agencias más grandes que hay en México y de las que más comerciales filman. Y para que entiendan un poquito la estructura, ella sería mi clienta también. Cuando yo filmo, yo le reporto a ella y mi productor de alguna forma le reporta a él. Entonces, un poquito para que vayan entendiendo la estructura. Exacto. Yo soy la parte más baja de la pirámide y la parte más divertida que a todos les gustan, que es la productora. Yo soy la más aburrida, exacto, según esto. Pero soy la parte más baja, ¿eh? Oye, el pueblo. Y como productor, cuando de repente te dicen, es que esa escena hay que quitarla y tú ya vas a la mitad. ¿Por qué? Que porque dice Lorena, que es el planner, que no sirve. Que porque el estudio salió negativo. Y tú pues, con los actores ahí encuerados y todo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya, 2 millones de pesos a la basura. Continúe, compadre. Prácticamente la parte de estrategia son las que iniciamos un proceso publicitario, ¿sí? Lore termina, porque es la que entonces materializa las ideas que empiezan a surgir desde el principio. Entonces, por eso estoy aquí. Y la verdad es que, bueno, subsistema, investigación, juré nunca acabar en una agencia de publicidad. Llevo 16 años trabajando en la publicidad hasta que, y por azares del destino, conocí esta área de planning y dije, es exactamente lo que me gusta, porque yo lo que me gusta es ver cómo, entendiendo a los consumidores, puedo relacionar una marca y cómo puedo hacer que desarrolle o interpretando las necesidades a partir de beneficios de una marca, pues entonces puedo hacer una conexión con los clientes, ¿no? Y por eso hay marcas que les gustan y marcas favoritas y marcas que se identifican y prácticamente todo ese papel me toca a mí. Entonces, cuando también me invitaron, muy amablemente Ángel,
y Lore estuvimos platicando, de repente dijimos, bueno, a ver, ¿qué el cine, que independientemente que sea, digo, todas las relaciones que ya vimos que son, que de repente se tocan y se aprenden de ellas, como por ejemplo la estructura de un comercial que platicaba Lore, ¿qué ha hecho la publicidad qué ha hecho el cine con la publicidad? Y la verdad es que sin entrar a muchos detalles, lo que decíamos es que la parte de la publicidad, así como la cultura, nosotros aprendemos valores y aprendemos comportamientos y aprendemos quién es quién y aprendemos de géneros y aprendemos de muchísimas cosas, la publicidad y los medios de comunicación sobre todo son transmitores, no solamente es una cuestión de la tele, el radio, sino lo que hacen es ser transmisores de estas cuestiones como culturales. Y la publicidad forma parte de estos valores que hacen que entonces nos entendamos, que veamos qué significa ciertas cuestiones cuando vemos a una persona que, perdón, a un personaje que es rebelde o un personaje que es la niña buena o un personaje, todos esos códigos que se generan culturalmente, los medios de comunicación la transmiten y la publicidad es parte de esos transmisores de estos valores culturales. Y lo que decíamos es que la publicidad no solamente invita a consumir, que es lo que bien decía Lore, sino lo que también hace la publicidad es que sirve como transmisor de esos códigos de cómo comportarnos, de quién es quién, de cómo identificar un personaje, de cómo no, de qué saber un producto, si es premium o si es un producto para la base de la pirámide. Y lo que hace es, te ayuda, aunque no lo sepamos, la publicidad te ayuda a entender la vida, entender y relacionarte con personas y relacionarte con los productos y relacionarte con servicios. Una de las cosas que, y la parte de la publicidad, por eso decía por ahí el texto, que aquí es donde radica la parte más peligrosa de la publicidad, porque influye mucho más de lo que nosotros pensamos. Siempre pensamos que la televisión, el cine, son estos grandes influenciadores, pero la publicidad la tenemos, así como Lore solamente ve una película antes de dormirse, de ahí antes ya vieron millones de estímulos publicitarios, dándose cuenta o sin darse cuenta. Entonces, la verdad es que es un canal que de repente es muy peligroso porque está mucho más presente que alguna serie, que alguna película, ¿no? Eso también a mí es una de las cosas que me fascinan, by the way, pero bueno. Lo que hace la publicidad es que sí refleja, como dices ese quote, impacta los valores, pero al mismo tiempo lo que hace es normalizar comportamientos. Si de repente otra vez el chavo súper cool, que entonces está peinado de cierta forma, eso se empieza a transmitir, se empieza a transmitir, se empieza a transmitir. Y entonces todo esto, ya sabe que sigue, gracias, Lore. Es todos estos valores que nosotros, que bien lo decía Ángel y Lore, la publicidad sí tiene esta cuestión limitada y hemos tenido que aprender del cine cómo transmitir de manera mucho más rápida, ¿no?, lo que nosotros queremos comunicar en mucho menos tiempo. No tenemos los 4 años, no tenemos las 4 horas o 3 horas que tiene una película, sino nosotros tenemos estos 6, 12, 15, máximo 60 segundos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho también la publicidad es que ha agarrado códigos del cine. Entonces, de repente aprendemos nosotros, las agencias, usamos muchas referencias del cine, ¿no?, para poder nosotros dar a conocer estos mensajes, ¿no?, en poco tiempo, porque la realidad es que si nosotros necesitamos en 60 segundos explicar toda una historia, de repente empezamos a tomar estos shortcuts o estas partes como más, pues sí, estos shortcuts que el cine y que todos los medios de comunicación han hecho para que entonces nosotros podamos llevar nuestro mensaje de manera más rápida. Y por eso, y la realidad es que esto por eso lo ponemos como uno de los desafíos del cine y la publicidad, porque de repente esto, por ejemplo, esta cuestión de géneros, identificar estos estereotipos de género, la realidad es que de repente para nosotros los publicistas se vuelve mucho más fácil poner una ama de casa cocinando, ¿no?, a una ama de casa que a lo mejor está haciendo otro rol, que de repente te faltaría 1 hora para que explicaras que esta persona es una ama de casa, pero también entonces tiene otro rol, ¿no? Y de repente un ejecutivo muy ocupado, de repente hay cues que de repente se agarran muy rápido si usamos esta parte estereotípica, ¿no? Otra de las cuestiones que también,
que también decíamos es que entonces es la publicidad de repente pareciera que somos un poco flojos usando los elementos del cine, porque la verdad es que la publicidad lo que hace es agarrar lo más inmediato que tenemos para que el mensaje pase lo más rápido y no te confundas. Si entonces si quieres poner a una mamá, si pones una mamá y pones unos hijos, sabes perfectamente. Si pones una señora en una oficina, no tan rápido sabes que es una mamá. Tienes que tener ciertos cues que normalmente se desarrollan en el cine y que nosotros jalamos para poder nosotros hacer comunicación donde se reflejen el auditorio o los consumidores, como también les decimos. Ahora, otra de los desafíos y otra de las cuestiones que también están empezando a hacer un merge bien extraño es esta parte de la nueva relación de las marcas con el cine. ¿Alguien se imagina por dónde va esta parte? ¿Por dónde? Exactamente. Exactamente. La publicidad, la verdad es que entonces la teníamos bien fácil, la teníamos súper fácil. Era un lenguaje unidireccional. Yo, marca, te decía lo que yo te quería decir, sin posibilidad de que le cambiaras. Bueno, sí podías hacer un poco de zapping, pero no podías esquipear los anuncios. La teníamos facilísima, era una comunicación unidireccional y lo que dijeran las marcas, solo teníamos un 800 por ahí perdido para entonces poder, ¿no?, tener un diálogo con ellas. Toda la parte digital lo que hizo a las marcas es que las volvió más vulnerables y las volvió mucho más propensas a poder tener muchos más puntos de contacto. Esos puntos de contacto y la comunicación y la vida volviéndose más rápida, lo que han hecho es que cada vez, lo dijeron también, es que nosotros cada vez tenemos menos tiempo para hablar de las marcas, para hablar de los comerciales, para vender un producto. Lo que ha pasado es que el cine de repente se ha vuelto un punto de contacto que estaba muy ahí calladito, así de yo hago historias muy de arte y como muy profundas, y de repente las marcas lo están empezando a ver como una oportunidad muy grande para generar nuevas relaciones con los consumidores. Entonces, hablábamos de Flaming Hot, ahorita vamos a ver otros ejemplos, pero claramente el ejemplo que ahorita está el más significativo, pues es Barbie, ¿no? ¿Todos vieron Barbie? Exacto. Entonces, no sé por qué no se ve ese loguito, pero bueno. Después pero bueno, no pasa nada. Lo que decíamos es que el cine se vuelve un medio más para la consolidación de las marcas. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien ubica o sabe qué quiero decir con esto de consolidación de marcas? ¿No? La consolidación de una marca que sea conocida, necesita muchos materiales, muchos esfuerzos. No es lo mismo una marca como Nike que una marca de tenis, díganme la que quieran, que no sea tan conocida. Perfecto. O sea, la realidad es que la diferencia es que tienes que hacer muchos esfuerzos y estar presente en muchos lugares alrededor de tus consumidores. El cine se volvió uno de estos medios para consolidar estos mensajes y estas marcas. Y lo que es más interesante es que de repente tenemos a estas nuevas movie stars como Barbie, como todos los personajes de Marvel, como Lego, que de repente empezaron siendo marcas que no tienen nada que ver o no tenían nada que ver con el cine hasta que encontraron en el cine esta oportunidad de relacionarse por más de 2 horas. En serio, créanme que entonces para que nosotros nos presten atención 6 minutos, o sea, si nos dicen los resultados que nos pusieron atención 5 minutos, 5 segundos, ya es un logro. Involucrarte 2 horas con una marca hace muchísimo tiempo que no se veía. Y lo que han hecho entonces, si le das a la que sigue, bueno, decíamos ejemplos como Transformers, como Lego, como Flaming Hot, como las Tortugas Ninja, como Nike Air. O sea, la realidad es que todas estas marcas están empezando a ver que en una de esas, si se juntan, con cineastas y gente que te ayude a hacer estas narrativas de mejor forma y con mayor profundidad, de repente pues tienes un comercialote de 2 horas. Literal. Un comercialote y estás viéndolo y no te quejas y no le quieres hacer zapping. Entonces. Y pagas por entrar. Y pagas por entrar, exactamente, que normalmente eso no pasaba. Entonces,
Las películas que están centradas en la marca, lo que nos está permitiendo, que les digo, cada vez con este tiempo reducido, están permitiendo que las marcas hablen de sus propósitos, de sus intenciones, de sus consumidores de manera mucho más prolongada. Entonces, la verdad se está volviendo una cuestión como muy interesante en cuestiones de narrativa, cómo las marcas también están metiéndose en la parte del cine, que antes les digo, antes ocupaba otros espacios, ahora las marcas entonces no solamente están en la parte comercial, sino también están empezando a hacer historias a partir de lo que el producto o la representación del producto quiere decir. ¿Listo? Ah, no, claro, perdón. Y rapidísimo, ¿qué hizo bien Barbie? Aparte de que entonces de repente empieza a tener esta experiencia mucho más amplia de marcas, ¿no? Porque no solamente tienes la muñeca o no solamente ves el comercial o no solamente sigues TikTok, de repente también entonces ya puedes hasta comprar tu película, pagar por ver la película, comprar la película, tenerla en tu streaming. Y la verdad es que hay muchas razones por las cuales Barbie tuvo mucho éxito. Y la verdad es que lo que es más interesante, que si yo las leo, es lo que yo quisiera para una campaña de publicidad. Prácticamente, otra vez reitero esta cuestión de que es un comercialote. ¿Por qué? Porque hizo una segmentación efectiva de audiencias, porque aprovecharon omnicanalmente la promoción de la película, tuvieron cuestiones con Airbnb y tuvieron cuestiones desde el teaser y tuvieron cuestiones con los cines y entonces hicieron los vasos, ¿no? Usaron omnicanalmente la parte de la promoción. Esta inclusividad y diversidad en la película, ya la vieron, no vamos a hablar de eso. La colaboración con influencers y partners estratégicos, que les digo, si yo leo así, es lo que quisiéramos en cualquier tipo de campaña publicitaria. La creación de expectativa y antelación. Un año antes se empezaron a hablar de Barbie, ¿no? Y por otro lado, este storytelling, ¿va? Entonces, pues bueno, este es un poco lo que yo les quería contar de cuáles son como estos desafíos o dónde es estas intersecciones que de repente el cine y la publicidad empiezan a medio difuminarse. Eso nadie lo vimos venir, que el cine se convirtiera en un gran comercial de 2 horas. En verdad, cuando terminé la película, sé que hizo cosas increíbles. Tengo muchas adolescentes hablándome fanáticamente de Barbie, haciendo las fiestas de Barbie, diciéndome, wow, tú que eres cineasta y entiendes eso, ¿verdad que está increíble? Y el discurso, pues bueno, lo que yo vi cuando me senté, la mercadotecnia me permitió ver desde otra perspectiva esa película. Es un gran comercial en el que me metí, pagué y volvió a penetrar en mi cerebro y queríamos ir a comprar una Barbie. No solo yo, mi hija y también las nuevas generaciones. Acaparó a las nuevas generaciones. Esto es bien interesante y cambió su discurso con tanta crítica. Pero yo les voy a decir otra cosa interesante. Yo me he dado cuenta que, bueno, los influencers no son otra cosa más que son mercadólogos de sí mismos. Eso es la verdad. O sea, todos aquellos es que si tienes que escuchar a tal influencer, mamá, porque está increíble, dice la verdad. No dice la verdad, yo ya sé. O sea, cuando lo estoy viendo, algunos dicen las verdades y otros no, pero ¿cuántos no por ver un TikTok vamos y compramos el producto? Miles. Entonces, lo que están viendo en sus redes sociales, con todo respeto, son comerciales desde la perspectiva de que esto sí es real, ¿eh? Como lo usé yo, esto sí es real. Ahora ese es el discurso. Ya lo dice alguien, es real. Y yo quiero aplaudir a un personaje que fui a ver al festival de Arre, que me dijeron que a lo mejor era el último concierto, pero ya vemos que no, que ahora sí va a haber conciertos. Peso Pluma. Peso Pluma para mí es un fenómeno gigantesco de la mercadotecnia. Yo en particular lo soy muy franca, no me encanta como mujer y empoderada y a lo que me dedico, pues no me encanta mucho el discurso de lo que habla, pero entiendo del fenómeno cultural y está escribiendo historia en la música de los corridos mexicanos y entiendo todo este fenómeno del corrido tumbado que ya no vamos a poder hacer mucho, porque él está diciendo cosas que nadie se atreve a decirlo, por eso tiene tanta cosa. Pero si ustedes se ponen a analizarlo, gran cantante, y sé que muchos me van a tumbar y me van a querer escupir, no es gran músico de conservatorio que toca 20,000 instrumentos, tampoco lo es. Gran escritor, tampoco. Ay, Fátima, pero viniste a criticar a Peso Pluma. No. Lo que quiero es que vean las cosas desde otra perspectiva. Eso es lo que los quiero invitar. No, ustedes pueden ser fanáticos de Peso Pluma y a mí no me molesta. Cada quien sus gustos y los respeto. Y pueden ser fanáticos de Barbie y los respeto. Lo que no quiero es que esta generación que va a volver a escribir la historia y que está cambiando la historia de publicidad, de cine y todo, no se cuestione. Eso es lo que me aterra.
El miedo que decía él, miedo a que ustedes no se cuestionen, miedo a que ustedes vean las cosas y todo lo crean, miedo a que no quieran explorar nuevos caminos, miedo a que no hagan lo que realmente les gusta, miedo a que digan, no, wow, Peso Pluma es porque es ¿qué? ¿Gran qué? ¿Cantante? No. ¿Bailarín? No. ¿Cuerpazo? No. ¿Guapísimo? No. Entonces, ¿qué es? Un gran fenómeno de la mercadotecnia que está aprovechando una situación política en el país, esa es la verdad, ¿eh? Para que todos le aplaudamos, esa es la verdad, y entonces todos estamos esperando la próxima rola a ver qué nos pregunta, porque ese es el objetivo de un corrido, es pues esto desde la época no sé, de la Edad Media, los juglares que hablaban hacían héroes a los reyes y se les pagaba, bueno, pues eso es lo que pasa. Hay muchas cosas entre líneas que yo los invito a que se cuestionen. Y entonces una de las cosas que ahora como directora me hacen, y más siendo directora mujer, porque sí, soy minoría de la minoría. Sí, hay gente que me pregunta en las conferencias, ¿cómo le haces para convencer a los hombres de que diriges? ¿Cómo le hago? Gracias. No los convenzo, no me pongo a reflexionar si soy mujer o hombre. No me pongo a pensar si yo soy minoría de la minoría, soy en un país que sí es misógino, porque todavía estamos trabajando en eso, dirijo. Y en un país que es malinchista, porque sí, a veces vemos más grandes a los extranjeros, por eso quise poner a esos 3 cineastas mexicanos que ya demostraron que no importa la nacionalidad, eso es con lo que nos deberíamos de quedar. No vamos por una nacionalidad ni por un género, vamos por un talento. Eso es lo que debe permear en la industria. Entonces, hoy por hoy, como directora publicitaria, me hago una pregunta que me enseñó también aquí la Ibero, esto de la verdad nos hará libres. Sí, es muy cierto, Fátima, haces publicidad, dices muchas mentiras. Quizá en un inicio sí. Casi todos los productos que anuncio, todos los pruebo. Y cuando hay alguna campaña con la que no estoy de acuerdo, no la hago. Esa es la verdad. Lo digo abiertamente. Tuve una campaña que me invitaron a decir que una toalla sanitaria era 100% biodegradable y entonces le pregunto al cliente en la visualización, ¿y el empaque, papá? Y todo silencio incómodo, la idea se vino abajo y no me dolió. Entonces, bueno, sí, vamos a decir somos biodegradables, digámoslo desde el empaque, desde todo. Entonces, hoy por hoy yo les pido que ustedes como generación se pregunten qué sería la calidad de contenido. En mi generación, en los que dirigimos, hoy nos preguntamos cómo replantear cada comunicación que hacemos con inclusión. ¿Cómo podemos representar a las mujeres, a las minorías? Esto tiene cosas bien delicadas porque sí es muy cierto. Hay un género en específico que es la comedia, y si ustedes saben, ¿alguien de aquí ya estudió géneros cinematográficos? Y ya sabe, ¿me podrían decir la definición de comedia? ¿Qué pasó, comunicólogos? ¿No están en su sistema de cine? ¿Sí o no? ¿Y los mercadólogos? ¡Ay, qué tristeza me da! ¿Qué pasó? A ver, les voy a decir, la comedia está definida desde el punto de vista cinematográfico como un personaje ordinario en una situación extraordinaria. Es así como se construye la comedia. Vemos a un chico ordinariamente en la calle, va caminando y de pronto desaparece, se cayó en un hoyo, ja, 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 me grío de la desgracia ajena. Cuando nosotros decimos que en el género de comedia queremos ser incluyentes, pues, ¿de quién nos vamos a burlar? ¿De quién? No me puedo burlar de ninguna mujer porque entonces la marca no es empoderada. Y entonces me puedo burlar de alguien de la nomenclatura completa. Tampoco, son minoría. Entonces ahora, lamentablemente para los chicos les voy a decir, ¿qué creen? Ahora nos vamos a burlar un poquito de ustedes. ¡Qué fuerte! Y entonces, ¿cómo aparecen las mujeres en la publicidad hoy por hoy? Bueno, quiero decirles orgullosamente que Little Caesars en Estados Unidos planteó la necesidad de que hubiera directoras mujeres para que contaran la comedia, porque la comedia en este país y en el mundo era específicamente contada por hombres. Así que fue la primera directora mujer en México que dirige Little Caesars y esa oportunidad se me dio el año pasado con una explorador. Es un chico que con la pizza iba a salvar a un chico que se caía y entonces estiraron la pizza y pues no lo salvó. Y claro, es una comedia del absurdo. Y bueno, después me tocó otra donde teníamos que incluir una mujer. Y entonces la mujer era la inteligente. Y así es como la incluimos. Sí, la novena tiene 4 sticks, tiene 4 sabores por los 4 cuartos del partido. ¿Qué es J? Porque es los sticks estarán diseñados para entrar en los cascos. Es comedia del absurdo. ¿Se acuerdan que les dije?
Entonces, todos están en lo mismo, en el mismo nivel. Eso fue lo que yo hice. No me quise burlar de ninguno de ustedes. Entonces, lo que propuse fue que ella, contrario a lo que generalmente nos marcan, ella trajera la camisa de fanática. Ella era más fanática que ellos. Y por eso ella era la que tenía que cerrar el chiste. Sin embargo, no me burlé de ninguno. Dejé que todos estuvieran en el mismo nivel. Eso es lo que hay que justamente ahora diseñar. ¿Cómo logramos seguir teniendo este género? Porque miren, esta es la fórmula del género. Esto seguro lo acaban de ver, lo acabo de filmar y salió para el 15 de septiembre. Bienvenidos a Muchos Mexicanos Comiendo. Y por 129 puntos, ¿qué ingredientes tendría la pizza mexicana más mexicana? Chorizo y pimiento. Frijoles, cebolla y jalapeño. Y pozole. Pozole, ¿no? ¡Perfecto! Segunda cruz, nuevamente. Claro, me río de la desgracia. Me causó más risa, ¿no? Entonces ya ven cómo hay muchas cosas interesantes. Hoy por hoy las marcas lo que queremos demostrar es el amor hacia nosotras mismas y soy partidaria de todos esos tipos de comerciales cuando me caen. Acepto. Prometo estar a tu lado en lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. Estoy dispuesta a amarte y respetarte todos los días de mi vida. No solo consentirte y cuidarte. Obedecerte. Disfrutar tus logros y aprender de tus fracasos. Estar siempre hermosa para ti. Dedicar mi vida entera para hacerte feliz. Y lo más importante, prometo serte fiel hasta el último día de mi vida. Porque el compromiso más importante es conmigo misma. Claro, como mujer le quiero decir a las nuevas generaciones, esos votos matrimoniales tendrían que ser primero con uno misma y luego con el hombre que amas, pero primero con uno misma. También tenemos como directora mexicana y estando en un país mexicano, hay toda una corriente que apoyo, que es, seguro ustedes la saben, Mexa. Esto es, que haya cada vez más personajes mexicanos en la publicidad. ¿Cuántos bigotones, la próxima vez que vean publicidad, cuenten cuántos bigotones hay y en qué marcas? Cuenten cuánto realmente hay morenos de pelo oscuro y cuántas realmente reflejan la realidad mexicana. Eso es lo que quiero que se pregunten, porque yo no quiero seguir viendo realidades que no son de mi país. ¿Por qué no nos amamos a nosotros mismos? Perdón, somos increíblemente, ya nos los demostraron muchas personas. También que las marcas nos representen, si es que la marca debe de la sustentabilidad. Entonces, hoy por hoy, la inclusión, la sustentabilidad, la conciencia, son cosas que me rigen a mí para poder contar las historias. Y a lo mejor el cliente ni se da cuenta, pero ¿qué creen? Me pagan también por eso, me pagan por escribir una historia correcta, una historia honesta. Entonces sí, aún en la publicidad puedo hacer algo grandísimo y aquí llegamos a una de las primeras conclusiones que Lore también no me va a dejar mentir. La publicidad tiene el poder de cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas y el mundo. Y el cine lo puede hacer masivo. Ese es el gran poder que ustedes van a tener cuando terminen, cuando realmente se pongan las pilas y realmente vayan a sus clases y se cuestionen todo. Aquí no es de aprender el ABC. Esto es la universidad, chicos. Sí vean películas, sí vean directores, cuestiónense todo, hasta lo que yo digo, hasta lo que él dice, lo que ella dice. No queremos tener razón, solo queremos, ¿cómo dijiste? Provocar, inflamar en sus mentes, que se cuestionen y que me digan cómo le van a hacer ustedes para escribir una historia correcta, honesta, que construya. No pueden seguir teniendo una carrera si no tienen propósito de construir un mundo mejor. Esa para mí es mi conclusión. Y para complementar, para dejar también que concluya Ángel, la parte es bien importante cómo nosotros, estando en los ámbitos diferentes de comunicación, siendo estos comunicólogos o mercadólogos, cómo nos corresponde reflejar esta realidad y cómo está en nuestras manos a través del cine, a través de la publicidad, a través de los outputs que nosotros podamos diseñar, generar y crear, ¿no? Reflejar una realidad distinta, ¿no? Cuestionarnos, no hacer lo que todo el mundo hace,
y si no, entonces tener un criterio diferente, ¿no? Que creo que es parte de lo que nos enseñan aquí en Libero. Entonces, Y finalmente una reflexión. ¿Este sirve? No sirve, sí sirve. Unas reflexiones y unas líneas finales. Terminando por el principio, los vínculos de la publicidad. Bueno, pues el principal vínculo de la publicidad o el cine publicitario es el auditorio. Todo lo demás lo pueden cambiar. Pero si no se fijan en el auditorio, si no se fijan en su consumidor mercadólogo, si nada más están viendo al competidor, nunca van a avanzar en su campaña. Hay que ver al consumidor, no hay que ver al competidor. Y el desafío, bueno, seguir sorprendiendo y hacer del negocio del cine un buen servicio. Y si el cine es un buen servicio, y si la publicidad es un buen servicio, entonces podrá ser un buen negocio. En ese orden. Finalmente, chicos, me permití escribir estas líneas que me he cansado de repetir en algunos semestres y que las voy a repetir aquí, porque uno no cambia y lo que cambia es el auditorio. Para terminar, quiero recordar a un gran cronista taurino de esos que ya no hay. A los que les gustan los toros, creo que a nadie le gustan, pero los que somos de mi generación todavía crecimos. A Samuel sí le gusta. Había un cronista taurino que narraba los toros en la radio que se llamaba don Pepe Alameda. Y don Pepe Alameda lo pueden googlear ahí en San Google o en San YouTube, ahí pueden ver las narraciones de don Pepe Alameda. Era un verdadero maestro de micrófono. Creaba imágenes auditivas sin ver. Y tú veías al toro y veías al torero prácticamente escuchándolo. Y cuando terminaba la narración de la corrida, don Pepe Alameda tomaba el micrófono y decía: gracias, querido auditorio, y me despido recordando a ustedes que el toreo es apasionada entrega y no graciosa huida. Jóvenes, la comunicación y la mercadotecnia, donde la hagan, necesita gente que llegue, que empuje, que propongan nuevas formas y fondos a los mensajes que se emiten. Señoritas, señores, ustedes son quienes harán los mensajes que millones de personas van a oír, a ver y a leer, que les van a entrar por los sentidos y por la piel. Por favor, vayan y toquen el corazón de su auditorio. Entréguense a esta profesión. Hagan que se les meta por la sangre. Entréguense a ellas como quien se entrega al hacer el amor. Solo así lograrán una gran producción cinematográfica o publicitaria. Solo así lograrán hacer comunicación y mercadotecnia efectiva. Sin pasión, estas profesiones no sirven. Hagan de sus profesiones una apasionada entrega y no una graciosa huida. Muchísimas gracias. Pues bueno, prácticamente ya estamos por concluir esta primera jornada del Congreso de Merca y Cine, pero les pedimos, si les es posible, y aprovechando, insisto, que tenemos a estas grandes personalidades de la mercadotecnia y de la comunicación, quien guste, bueno, pues se abre durante unos minutos lo que nos indiquen, 5 minutos, una sesión de preguntas y respuestas. Digo, entendemos que ya tal vez se va el Iberobús y todo, pero a quienes se puedan quedar, de verdad, aprovechen a estos personajes. Entonces, Pablo ya les estará acercando el micrófono. Bueno, les agradezco mucho, sí fue muy apasionada, me dejaron exhausta, sin energía. Me llama mucho la atención lo que hablaron, porque es muy actual. No estoy segura si todos los que estábamos aquí éramos mercadólogos, éramos comunicólogos, pero creo que es el Congreso de Mercadotecnia, entonces yo veía como de mercadotecnia, ¿no? Yo soy mercadólogo, soy profesora de aquí y yo quería preguntarles, tú lo dijiste, sí, la mercadotecnia tendría que estar en todos lados, está, y desde hace mucho, y las finanzas, estoy de acuerdo, y son dos departamentos que siempre han estado en contra, y hoy creo que se tienen que juntar. Sin embargo, a mí sí me queda un poco vago dónde está el comunicólogo y dónde está la mercadotecnia. Entonces, porque mercadotecnia no solo es publicidad, ¿no? Y por otro lado, no sé si estén de acuerdo ustedes que los que iniciaron con esto de manejar las marcas fue Disney, por ejemplo, o sea, y fueron los toros, cuando narraban los toros, ahí entre líneas decían los productos. Entonces creo que esto no es tan
tan nuevo, pero como que tuvieron la capacidad de volverlo a renovar, ¿no? Entonces, ¿dónde, a mí más bien, dónde queda la comunicación? ¿Dónde se junta, dónde se separa? Porque yo hoy lo veo muy junto, pero también muy separado. Y con ustedes lo vi como un poco separado. Lo sentí. No sé si fue así, fue mi percepción. Bueno, es una pregunta un poquito larga. Desde mi perspectiva y desde lo que yo presenté, yo lo que quiero al decir y mi propuesta de que mercadotecnia esté en todas las carreras es porque ya no debe de haber ningún comunicólogo, ningún doctor, ningún diseñador gráfico que no entienda la mercadotecnia, porque entonces no podrá venderse. No pondrá esto que me dicen, es que no encuentro trabajo, profesora. ¿Y cómo escribiste tu currículum? ¿Y cómo te vendiste? ¿Y cómo te proyectaste? Si tuvieran un poco de nociones de mercadotecnia aquí y los aplicaran, porque me doy cuenta que en la universidad, y lo digo por experiencia propia, adquieres un montón de conocimientos que cuando sales no sabes cómo ponerlos a la práctica. Me enfoqué mucho con mis alumnos de realización de cine, que muchos de los conceptos que traían de cómo se hacía cine, los lleváramos a la práctica. Entonces yo creo que hoy por hoy, justamente todos los que son mercadólogos tienen que enseñarle a sus alumnos cómo ponerlo a la práctica, no en ejemplos de mi muy particular experiencia docente, en ellos mismos. Creo que esa sería la mejor forma de enseñarle a un comunicólogo cómo la merca no es otra carrera. No. La merca, si no está en ti, no vas a comunicar nada, mi rey. La merca, si no está en ti, no vas a vender que eres el bueno para la operación. La merca, si no está en ti, no vas a conseguir trabajo. Entonces, yo creo que hay que terminar con ese paradigma de, uy, es bien difícil, como no tengo experiencia, y entonces, ¿cómo te vendes? Porque a mí me pasó, a mí me dieron un programa de Paulino Cruz de cocina, y Paulino Cruz me dijo, ¿sabes cocinar? Y le dije, no. Y entonces dijo, no, ¿cómo quieres que te dé mi anuncio? Y eran 30 directores, era la única mujer. Y le dije, muy fácil, si yo te entiendo cómo es la receta y aprendo a cocinar de verte, entonces estás haciendo bien las cosas tú. Soy tu mejor crítico. Y me dijo, caray, me volteaste la tortilla, Fátima, tú te quedas. Y así hice la última temporada de Paulino Cruz. Entonces, es cómo te vendes, es que es eso. ¿Cómo usas las redes de mercadotecnia? Ya, dejen de, está muy padre la teoría, pero cada que les pongo una teoría, bájenla, porque lo hacen muy bien con las redes sociales. ¿Por qué no con las clases que damos aquí? Porque tienen a grandes cerebros y a gente que tiene mucha experiencia y que dedica sus horas a darles clases. ¿Por qué no les preguntan? ¿Por qué no los cuestionan? Eso es lo que yo digo. Entonces, no debe haber ninguna carrera en el que no sean apasionados de la mercadotecnia, porque entonces es difícil augurar el éxito. Perdón, rápidamente, Lorena. No, adelante. Solamente desde el punto de vista de Correct, de la empresa que te presenté, es imposible pensar hoy en el negocio o en la industria de la que estamos hablando si no hay una coordinación entre todas las partes. Y Correct justamente lo que hace es tender los puentes de comunicación entre el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, los creadores, los financieros, para que funcione eficientemente y que el presupuesto no quede en la corrupción, sino en la pantalla, en la ejecución, en el tocar al consumidor. Es muy complejo de decir en unos minutos, pero tienes razón. No puede estar separado, tiene que estar. No, al contrario. Y es una buena pregunta, ¿sabes? Porque justo yo en la carrera, a esta hora, yo les agradezco a los que se quedaron, ¿eh? Yo ya me hubiera salido. Porque nadie me dijo que a veces el tener a gente que realmente se ha dado de topes allá y tiene la experiencia, que les puedo preguntar todo lo que quieran. Hasta la clave del éxito. Y seguramente te diré mi clave del éxito, no la clave del éxito del mundo. Pero a lo mejor mi experiencia es lo que te ayuda a ti a entender para dónde vas. Y eso es lo que le pasó a mis alumnos. He llevado a 3 generaciones, las 3 trabajan en México, chicos de Chiapas sin dinero. Lo digo abiertamente. Entonces, sí se puede, lo he visto, cuando crees. Y a todos aquellos alumnos que tenía viendo el reloj para irse, les decía, Rey, te pongo 10, salte. No, profesora, no. Vengo desde México, me pagan un sueldo de este tamaño, dejo a mi hija sola, gano mucho más en mi DC, pero vengo porque me gusta darte clase. Si tú no tienes ganas de escucharme y lo que vienes por una calificación, te la pongo, pero no creo que sea la actitud de vida que necesitas a esta edad. Por acá tenemos, perdón. No, perdón. rapidísimo. La verdad es que sí es verdad que no todos los comunicólogos son mercadólogos. Sin embargo, sí creo que todos los comunicólogos tienen que saber venderse como marcas. Para mí esa es la clave. La verdad es que cualquier doctor, lo decía Lore, cualquier doctor tiene que saber la parte de mercadotecnia, porque pues la verdad al final es un mundo de demanda, ¿no? Y entonces
creo que sí es verdad y no todos los comunicólogos tienen que ver con marcas tal cual, sin embargo sí se tienen que sentir, independientemente si es un locutor, si la verdad es un escritor, la verdad tienen que percibirse ellos como marcas. Muchas gracias. Era nuestro objetivo, ¿eh? Porque siempre cuando dices cine, cine suena muy grande. No, ahora la mercadotecnia giró, ¿eh? Ahora le están, pues son anuncios los que pagamos, está tremendo. Y la gente no se ha dado cuenta. HBO, Netflix, son plataformas construidas a partir de la mercadotecnia. Perfecto. ¿Tu nombre y tu licenciatura o tu carrera, por favor? Hola, bueno, soy Carla y realmente no soy de mercadotecnia ni tampoco de comunicación, soy de literatura, pero, o sea, es muy interesante todo lo que han estado hablando y, o sea, ahorita como de que estaban diciendo que la comunicación y la mercadotecnia se nutren entre sí, también siento como que quizá, no sé, en estos ámbitos se deja de lado un poco a las humanidades. ¿A la qué? A las humanidades. Pero, o sea, por ejemplo, justo pensando mucho, Lorena, en lo que dijiste de Barbie, o sea, y en cómo es que, no sé, arrasó, tanto mercadológicamente como en el cine, o sea, creo que también viene gracias como a estos pensamientos, como que realmente son como filosofía. O sea, entonces creo que también integrar a las humanidades, ya sea filosofía, literatura, etcétera, a estos proyectos, realmente, bueno, mi comentario no era tanto pregunta, pero creo que los nutre demasiado, porque entender como al ser humano desde ese lugar también creo que hace que los comerciales, las películas sean infinitamente mejor. Y también que, o sea, haya una mayor empatía en el espectador. Entonces, no sé, pensaba en eso y que muchas veces, bueno, esto sería más como, no sé, siento que muchas veces no se nos incluye, o sea, y me gustaría, o quizá es que nosotros nos apartamos mucho, no sé, pero no sé, me gustaría muchísimo, no sé, por ejemplo, no sé, estar como en lugares así. ¿En lugares que, perdón? En lugares así, o sea, como, no sé, de publicidad, de cine, etcétera. Está muy padre. La verdad es que solamente parte de mi equipo, por ejemplo, parte de mi equipo de estrategas, la verdad es que tengo sociólogos, tengo filósofos, tengo personas que han dedicado, que han estudiado historia de arte, porque la realidad es que nosotros o sea, somos como un poco los bichos raros de la publicidad, porque estamos muy clavados en la parte teórica, tenemos que entender necesidades humanas, tenemos que entender cómo se comportan, tenemos que entender interacciones humanas, para luego entonces que se reflejen en la parte creativa. Entonces, no, la verdad es que para mí bueno, yo y en mi equipo y eso, la verdad es que si no entiendes perfectamente el comportamiento, entiendo que luego se va diluyendo, ¿no? No es como tan puro como si fuera una cosa teórica, ¿no? Porque no estamos en academia, ¿no? La verdad es que tiene que haber una interpretación y tiene que haber una reinterpretación de sus comportamientos, pero prácticamente yo en mi equipo siempre nuestro punto de partida tiene que tener una fuente donde se entienda a los consumidores, a las interacciones, lo que te decía, qué necesitan, qué no necesitan, cómo se sienten, cuáles son sus tensiones, porque si no, la realidad es que entonces no apelas a nada y no conectas con nada. Entonces, desde la parte de publicidad, para esta área es importantísimo. Yo quiero complementar algo. La publicidad, uno de mis términos como directora es la inclusión. No soy yo, es un fenómeno que ya nos rige. La inclusión desde el punto de vista humano. Hoy la publicidad te quiere hacer sentir que es la más humana del mundo, por moda. Y yo digo, agarremos y aprovechemos este momento. Podamos ser los más humanos del mundo. Por eso digo, pongamos a mexicanos en los comerciales para mexicanos, pongamos a las mujeres, pongamos a toda la nomenclatura que queramos poner, porque entonces sí somos incluyentes, por moda o como quieran, pero sí somos humanos. Entonces yo sí creo que hoy estamos viviendo un fenómeno bien interesante en publicidad, que es muy humano, y ni siquiera la publicidad se ha dado cuenta, le llegó y tuvo que contestar, porque el término que dijo Barbie de sé lo que quiere hacer, ese no es de Barbie, eso es lo que, perdónenme, la comunidad LGTBI es lo que te invita. Entonces, ellos se apropiaron de un eslogan que no es de ellos. Quieren hacerte sentir que son los más humanos del mundo. Perdón, ellos no lo inventaron. Eso ya estaba. Claro, les aplaudimos porque una marca
pues se atrevió a decirlo en un medio masivo, pero esto es de todos. Entonces, y esto que dices, ¿te gustaría estar en esto? Búscame ahorita todas mis redes sociales, cuando tenga una siguiente filmación te invito y ve a verla. Ahora que si te quieres que te dé un consejo para que valga la pena la pregunta, está estudiando literatura, estudia guionismo. Ahorita hay muchísimo trabajo en guión, porque la gente nos sentamos, como bien dice él, con la inmediatez, entonces una serie nos la aventamos en fin de semana. Entonces ahora lo que quieren es generadores de contenido. Y entonces piensa en un guión, en un mismo lugar, donde todos los personajes sean en un mismo lugar, esos son los que más te compran, porque es el más barato. Así que estudia guionismo. Ahí va mi consejo para ti. Para el futuro de la mercadotecnia, de la publicidad, del cine, es imposible continuar con esta sobreestimulación que tiene el auditorio si no conoces al ser humano. Todas esas disciplinas que dijo Lore son parte de nuestros equipos hoy. ¿Sí? El otro día un chico que trabaja conmigo en sonido me decía, nunca se me va a olvidar la primera entrevista que me hiciste para trabajar. ¿Sabes qué le pregunté? ¿Qué lees? No le pregunté si sabía operar sonidos, sabía operar la consola. ¿Qué lees? Quiero saber qué lees. Es muy importante. Es imposible pensar en el futuro de este negocio hoy si no conoces al hombre. Bueno, a la mujer, al hombre, al ser humano. Bueno, pues prácticamente ya se nos ha acabado el tiempo y agradecerles de verdad a todos quienes se quedaron hasta el final de esta última charla. No sin antes, no despedir sin antes brindarle un último y fuerte aplauso a nuestras personalidades que nos acompañaron esta tarde. Por favor, maestro Ángel Cabrera. Sí, Lorena Salmerón, Lorena de Fátima, y aquí le están haciendo unos regalitos. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que mañana, a partir de las 11 de la mañana, comienza la jornada, la segunda jornada de este Congreso de Merca y Cine.